bienvenidas a Parcela 24, bienvenidos a Interalmería de Televisión y bienvenidos a su casa en esta tercera semana agrícola. Vamos a ver qué es lo que ha acontecido durante esta pasada semana. Parece ser que las pizarras empiezan a respetar a la agricultura de Almería, algunos productos o alimentos siguen en problemas, como es el caso del tomate, que seguiremos ahondando después en la pizarra. Y hoy queremos tratar temas de precios, queremos hablar en nuestro apartado de innovación sobre innovaciones que van más allá de la tecnología y que se centran en la responsabilidad social corporativa de cada una de las empresas que integran el modelo agrícola almeriense y que empieza a tener más peso en los supermercados de Europa. Pero antes que nada, empezamos con nuestras noticias agrícolas. La crisis de precios y la entrada de productos por parte de terceros países son algunas de las causas que, según la Asociación Unión de Agricultores Independientes, están perjudicando seriamente al sector agrícola de la provincia. Desde este colectivo explican que la entrada de tomate marroquí o el pimiento de Turquía no cuenta con ningún tipo de exigencias por parte de la Unión Europea, que sí obliga a los agricultores a distintos controles, tanto en cantidad como también en obligaciones relacionadas con los controles fitosanitarios. Sí, esto ha sido más que nada una reivindicación por los bajos precios que hay y llevamos arrastrando todo este fin de año 2019. Esta campaña está siendo desastrosa y los precios cada vez más para abajo, no levantan cabeza y es una manera de reivindicarnos. Se nos costea más tirar el producto que llevarlo a la comercialización. Hay menos demanda que oferta, eso es lo que nos quieren transmitir, pero realmente no es así, porque están favoreciendo entradas de género de terceros países, por ejemplo, como el tomate o como el pimiento también de Turquía. Y tenemos muchísimos problemas con la hora de favorecer a terceros países porque tienen una serie de cupos y esos cupos, esas toneladas por año, se está pasando. O sea, pasan realmente esos cupos y los triplican. Desde la Unión de Agricultores Independientes califican la campaña de desastrosa, ya que aseguran el agricultor está indefenso para hacer frente a las dificultades a las que se enfrenta este sector. Los datos de superficie, de producción, de exportación o de precios obtenidos en los mercados indican que la agricultura de Marruecos está avanzando más rápido de lo que hace la almeriense, lo cual refuerza el papel de competidor de un país que ha realizado una fuerte apuesta por convertirse en suministrador de los mercados europeos. Así lo recoge la revista de Coexpal Almería en Verde, en su número de este mes de enero, aludiendo a los datos aportados por el Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Almería. Su titular, Juan Carlos Pérez Mesa, recuerda que en los 10 últimos años los marroquíes han incrementado sus exportaciones a la Unión Europea en más del 50%. En ese mismo periodo Almería lo ha hecho un 18%, mientras que el resto de España ha perdido un 17% de su cuota de mercado. Pero además, los datos que baraja la Consejería de Agricultura indican que el salto en cuanto a superficie de producción ha sido más que notable en el país norteafricano, que en el año 2001 tenía algo menos de 9.000 hectáreas de invernaderos y en la actualidad ha superado ya las 25.000 hectáreas. Buena parte de esa superficie, en torno al 75% del total de esa superficie estimada en la campaña de 2018, se destina al cultivo del tomate, principal productor exportador de Marruecos, con destino a los competidores mercados europeos. Almería, mientras tanto, lleva ya 3 años viendo cómo se reduce la superficie dedicada a este cultivo. En la actualidad, por debajo de las 10.000 hectáreas y con una preocupante tendencia a seguir haciéndolo en los próximos años. Según el profesor Pérez Mesa, las dificultades para competir con el tomate marroquí vienen de la diferencia de precios. A su vez, deriva de una diferencia aún mayor en los costes de producción que soportan ambos territorios. Unos datos que indican que el importador compra el tomate de Marruecos entre un 16 y un 20% más barato que el que llega desde Almería. Esta es la primera visita que realiza de forma oficial la consejera de Agricultura a la Diputación Provincial y de ahí que haya firmado en el libro de honor de esta institución. Carmen Crespo ha sido recibida por su presidente Javier García, quien le ha dado la bienvenida y las gracias, asegurando que hacía años que los consejeros no visitaban esta institución. De esta forma, ha querido hacer un guiño al nuevo gobierno en Andalucía. Agradecemos que la consejera haya venido, porque durante mucho tiempo no hemos tenido visita de ninguna consejera, ningún consejero en la Diputación Provincial de Almería a interesarse precisamente por lo que puede hacer la Diputación y por lo que podemos colaborar con la Junta de Andalucía para intentar atajar problemas como puede ser el agua, de los que vamos a hablar, como pueden ser temas medioambientales,
temas de fondos europeos, de promoción agroalimentaria. Carmen Crespo ha presentado un protocolo de actuación que van a poner en marcha con todas las diputaciones para impulsar el mundo rural. Por este motivo se ha constituido una mesa de trabajo en la que la primera reunión ha sido en Almería. Está ahora mismo en discusión la nueva política agraria común, lo que es la política agraria común post-20, donde se está desarrollando una arquitectura verde de esa política agraria común que Andalucía es de vital importancia, su posicionamiento en ese sentido. Por tanto, esa parte es importante para evitar la despoblación. Esa parte es fundamental para desarrollar el mundo rural. La parte del billón de euros que Europa en estos momentos está poniendo a merced de las políticas de desarrollo sostenible y, por tanto, tenemos que aprovecharlo al máximo desde todas las instituciones de Andalucía para que, si en un caso la Junta de Andalucía no puede llevar hasta esos municipios rurales o esas áreas rurales que no tienen por qué ser municipios, que tienen dificultades y que ahora mismo esa ayuda puede ser vital, lo hagan las diputaciones. Un trabajo muy importante que ayudará a terminar con la despoblación en Andalucía y en Almería, impulsando al sector agrícola en el mundo rural. Judía Garrofón ha cerrado hoy su única cotización a 2,02, mientras que la Tabella lo ha hecho a 3,07. Por su parte, la Elda, con numerosos cortes, se ha situado su primera cotización a 3,68 y la última cotización a 2,06. La Perona Roja, por su parte, bastante al alza, se sitúa en 4,94 y en 2,03 el último corte. La Perona, por su parte, sufre la misma cotización que el producto anterior, mientras que el último corte lo hace a 3,39. La Rastra sitúa la media de sus tres primeros cortes a 4,16, mientras que la Striki sitúa una única cotización a 7,85, el pepino francés a 1,35 su primera cotización y la última únicamente a 1,21. Sigue al alza el pepino Almería a 1,41 la primera cotización y su última cotización 2 céntimos por debajo de 90. El calabacín fino sigue imparable a 1,74 y a 1,54 el último corte. El gordo, por su parte, a 1,64 y a 1,47 el último corte, mientras que el blanco tiene una media de sus tres primeros cortes a 1,46. La berenjena rallada sigue en ascenso, situándose su primera cotización 1 céntimo por debajo de 1,70, mientras que a 1,32 sitúa la última. La larga, por encima muy pocas veces de esta campaña, 4 céntimos por debajo de 2 euros, mientras que el último lo hace a 1,70. El tomate Daniela, estancadísimo, a 0,64, mientras que la última cotización lo hace a 0,35. El tomate Ramos, una única cotización, 6 céntimos por encima de 60, mientras que el pera se sitúa su primer corte a 0,72 y el último a 0,41. El pimiento avenado a 0,36 y a 0,23 sigue en caída libre, mientras que el italiano verde se sitúa 11 céntimos por debajo del euro, mientras que la última cotización lo hace 1 céntimo por debajo del euro. El italiano rojo a 0,88, mientras que el último lo hace a 0,56. Los lamullos, el verde a 0,87 y el último corte a 0,67. El rojo sigue lejos de buenas cotizaciones para esta época, situándose en 89 céntimos y el último corte a 73, mientras que el amarillo, una única cotización a 0,89. Los California siguen estancados en 70 céntimos. El verde y el último corte del mismo se sitúa a 0,63, el rojo 3 céntimos por debajo del euro y la última cotización a 0,83 y el California amarillo sigue situado a 1,19, mientras que la última cotización lo hace a 1,06. Bueno, pues estamos viendo cotizaciones de productos bastante al alza en estas últimas semanas, pero un problema muy grave que vamos a ver a lo largo de esta entrevista, si es estructural, es coyuntural, y vamos a ir hablando del tomate. Parece ser que se encuentra estancado, los diferentes problemas que hay en cuanto a terceros países, sigue en caída libre su producción, y para eso nos hemos traído a Luis Miguel Fernández. Muy buenas noches, Luis Miguel. Buenas noches, encantado de estar con vosotros una vez más. Muchas gracias, de verdad, por estar aquí en este inicio de año. Bueno, vemos que el tomate en ninguna de sus cotizaciones, en ninguna de sus variedades se encuentra cerca de lo que debería estar para esta fecha. Correcto, la verdad es que el tomate es nuestro buque insignia, digamos, de nuestra agricultura,
y estamos viendo cómo año tras año pierde competitividad en los mercados. No es un tema de este año, ya llevamos más de 10 años exceptuando la campaña de hace dos años, que fue una excepción dentro de esta evolución negativa de los 10 últimos años. El tomate ha ido perdiendo rentabilidad, ha ido perdiendo competencia, y es algo que nos preocupa sobremanera en Cospal. Bueno, estamos hablando y hemos visto concretamente, ya fuera de micrófono, otros compañeros hoy decían, dices que incluso las propias cooperativas y comercializadoras están pagando tomates de sabor, asumiendo ellos el coste, porque tiene competitividad a día de hoy prácticamente nula en el mercado. ¿Se puede hacer algo con lo que está pasando desde Marruecos, ese cumplimiento de cupos y de terceros países que tienen entrar en Europa? Bueno, es inevitable, una realidad ya, y tenemos que asumir que Marruecos va a estar ahí siempre. Es decir, cada vez va a producir más, cada vez va a producir mejor, y además todas las políticas europeas van a, no voy a decir que van a permitir que sea la agricultura europea una moneda de cambio, pero estamos viendo con algunas acciones que está siendo moneda de cambio. Es decir, a Europa le conviene que se asiente población en Marruecos, que no haya esa inmigración tan masiva hacia Europa. Es un socio estratégico de Europa porque está en vía de desarrollo y se le puede vender muchos bienes de consumo, se le puede vender infraestructura, por lo tanto es un socio estratégico de Europa. Lo que tenemos que nosotros intentar es poner en valor nuestra producción, poner en valor nuestra presencia y nuestra actividad para que no sea moneda de cambio y pueda protegernos con las políticas que actualmente existen y que no se cumplen, como muy bien ha referido antes, y posibles políticas que vengan, que se implanten, que realmente ayude a proteger ya no solo a las frutas y hortalizas de Almería, ¿no?, sino a toda la agricultura europea, que yo veo que cada año se va poniendo más en peligro. Porque ya no es solamente, a veces hablamos de que Almería siempre, hombre, como buque insignia de la agricultura europea, pero también tenemos a compañeros cercanos en Italia que también deben estar sufriendo en demasía el gran problema que tiene el tomate. Y otros sectores españoles agroalimentarios. Lo que bien es cierto es que la agricultura de Almería, lo que se diferencia del resto de la agricultura es que no ha sido una agricultura subsidiaria, ha sido una agricultura, hemos sido competentes en el mercado, no nos ha hecho falta subvenciones. Las pocas subvenciones que han venido condicionadas a inversiones pues han ayudado, no cabe duda, pero no es una agricultura, digamos, subsidiaria como puede ser otros cultivos, ¿no? En ese sentido, cuando vamos con una competencia desleal a los mercados, se producen estos desajustes que desgraciadamente influye directamente en el agricultor, cuya actividad principal en Almería es su agricultura, valga la redundancia, ¿no? En ese sentido tenemos que proteger esa agricultura de competencia, tenemos que ser competitivos, tenemos que asumir que aunque Marruecos está ahí, que es lo que hemos dicho, nosotros tenemos muchos valores que aportar a nuestros productos. Nosotros garantizamos nuestra producción, llevamos más de 11 años o 12 años sin ninguna alerta sanitaria. Los mercados prefieren nuestros productos. Tú hablas con las cadenas de supermercados y al día de hoy siguen prefiriendo nuestros productos, y tenemos que seguir trabajando en esa línea, en diferenciarnos de la producción de terceros países que van a estar ahí y poder ofrecer al mercado lo que ellos necesitan y ponerlo en valor. Y para eso sí que tenemos que estar unidos todas las organizaciones, tenemos que concienciar a nuestras empresas, tenemos que ayudar a que nuestras empresas trasladen ese valor al precio de venta al público, y que ese margen realmente no se quede después en la cadena de distribución, sino que se quede también en el agricultor, ¿no?, que es lo que también muchas veces pasa y que hasta ahora las diferentes leyes de la cadena alimentaria no están ayudando, ¿no? Estamos viendo, bueno, es verdad que ha sacado ahí un tema bastante importante, que es la creación de valor. Almería puede abanderar y sigue abanderando ese residuo cero. ¿Se está poniendo en valor en Almería ese residuo cero, que al final está muy cercano al ecológico? Sí, de hecho la evolución que estamos teniendo en ecológico, en el producto ecológico, está siendo muy grande, ¿no? Es verdad que Marruecos empieza ya a trabajar en temas de ecológico, pero le llevan mucha ventaja. El conocimiento, la calidad del trabajo que hacen nuestros agricultores está muy lejos de la que puede hacer ahora mismo Marruecos, ¿no? Eso hay que ponerlo en valor, y tenemos que conseguir que en el precio se vea reflejado esa diferencia, que es lo que muchas veces no somos capaces de conseguir. Ese es el camino, y tenemos que conseguir que Almería sea
el buque insignia de la seguridad alimentaria, de la salubridad, de la salud y la alimentación, ¿no? Tenemos que intentar que nuestros consumidores, que nuestras cadenas nos vean como Almería, su producción es igual a salud, y que las garantías que se dan desde aquí no se dan en ninguna otra parte del mundo. De hecho, llevamos muchos años trabajando en calidad, en seguridad alimentaria, en certificación, en ecológico ahora mismo también. También estamos siendo capaces de adaptarnos muy rápidamente a esa demanda de ecológico, y lo que tenemos que hacer es potenciar esa comunicación y poner en valor nuestra producción, ¿no? Ahora mismo pues hay varias iniciativas en el sector. Nosotros estamos trabajando incluso con la propia administración en ver esa posible plataforma que nos ayude también a concentrar. Estamos viendo fórmulas de concentración de una oferta, pero también hace falta una estrategia en comunicación, ¿no? Y en eso también estamos trabajando desde Ecoespan. Al final ese ecológico, o sea, que al final yo creo que en Almería, de los pocos sitios que se puede hacer, estamos viendo que incluso ya empieza a ser una ventaja competitiva en Holanda, porque no pueden realizar ecológico, y al final parece ser que esa es la gran vía de entrada que tenemos a los grandes supermercados europeos. Por supuesto, es decir, para mí el ecológico es estratégico. Es verdad que hace unos años las cadenas de distribución que compraban ecológico en Almería compraban muy poco y estaban muy especializadas en ese segmento del mercado. Ahora mismo cualquier cadena de supermercados, por presión de sus propios consumidores, necesita producto ecológico, con lo cual todas las grandes cadenas se han lanzado a demandar ecológico. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros realmente tenemos una agricultura que es muy sostenible, que está muy cerca del ecológico. Hemos sufrido una serie de revoluciones en Almería, producción integrada, sello verde, residuo cero, y ahora tenemos la agricultura ecológica. La lucha biológica está presente en Almería desde hace más de 10 años, y es lo que nos está permitiendo ir hacia la agricultura ecológica. Otros países como Holanda, que cultiva el 100% en sustrato, no pueden certificar el ecológico hasta ahora. Otros países como Francia, que necesita de calefacción su invernadero en los meses de invierno donde nosotros producimos, tampoco admite la producción ecológica, con lo cual es para nosotros una ventaja competitiva al día de hoy poder ofrecer productos ecológicos a un precio razonable. Tenemos que protegerlo, tenemos que proteger esa producción y que realmente no haya ningún fraude y que sea transparente esa certificación ecológica, y en eso llevamos muchos años luchando, ¿no? Para nosotros es una oportunidad y hay que cuidarlo mucho, el producto ecológico de Almería. Y al final yo creo que he sacado también, aparte de la certificación, es muy importante que a día de hoy el consumidor final busca saber cuál es el proceso que ha seguido esa hortaliza hasta llegar a su casa, y ahí la verdad es que se quedan a veces alucinados porque hay un desconocimiento sobre qué es la polinización, sobre cómo se vierten todos los insectos auxiliares para plagas, y al final yo creo que todo eso que ha sido desconocido, que nosotros lo damos por sentado, debemos hacérselo saber a los consumidores finales. Correcto. Nosotros ahora mismo tenemos 2 programas de promoción aprobados en Europa. El CUT, Cultivando el Sabor de Europa, y el CUT Solar, que refuerza también este mensaje, va hacia promocionar los métodos de producción en invernadero. Nosotros pensamos que el invernadero es una máquina ecológica. ¿Por qué es más fácil hacer producción ecológica en un invernadero que al aire libre? Muy fácil. Tú puedes hacer suelta de polinizadores, puedes hacer suelta de fauna auxiliar, puedes controlar las condiciones de manera natural dentro de un invernadero, ventilación, luz, etcétera. Con lo cual va a ser más fácil poder controlar esa fauna, esas condiciones naturales del ecológico. Y además el invernadero nos está permitiendo hacer el uso más eficiente posible que hay del agua. Por lo tanto, tenemos una huella hídrica fabulosa. Además, somos un sumidero de CO2. Tenemos dentro de un invernadero un vergel que está consumiendo la mitad del CO2 que emite. Todo el CO2 que emite la mitad del parque de automóvil de Almería. Eso hay que ponerlo en valor, porque realmente en la provincia de Almería, en la zona de invernadero, la temperatura no solo no ha subido, sino que ha bajado algún grado gracias al efecto albedo que se produce en el blanqueo del invernadero. Por lo tanto, todas las informaciones que tenemos, todos los estudios que tenemos en base al invernadero y a su producción ecológica ayudan a que el consumidor pueda entender que la producción de Almería es la más sostenible que hay ahora mismo en el mundo y con la mayor garantía. ¿Tenemos que reforzar el mensaje? Sí. Estamos en esas 2 campañas. Estamos en una campaña compartiendo ese mensaje con franceses, polacos, italianos, y otra campaña que empieza ahora,
vamos a reforzar esa promoción de los métodos de producción, donde estamos nosotros con nuestro interprofesional, Horti España, con APROA, la Asociación de OPFH de Andalucía, y con nuestra Asociación Europea, Ecofel. Y lo que queremos es llegar lo más lejos posible con nuestro mensaje. Pues se han quedado muchos temas del tintero: energía solar, huella hídrica, clave a día de hoy para el consumidor final, y la verdad es que los datos son abrumadores en cuanto a otros cultivos y en cuanto a sectores sectores productivos muy importantes como el cárnico. La verdad es que los datos son para enmarcar, para venderlo, y esperamos poder contarlo del debate. Luis Miguel, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche, y nos vemos ahora. Muchas gracias. Pues bueno, hasta aquí esta tercera entrevista de este año. Vamos a intentar seguir ahondando en estos temas que son clave para el consumidor final en nuestro apartado de innovación.